Mire, es muy importante, yo insisto en este punto, ir dejando lo que es real y lo que no es real y cómo se maneja precisamente la información en el marco de todo lo que es el narcotráfico, de lo que es el crimen organizado, ¿no? Cómo juegan las narrativas en este sencillo y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque no se trata ni de minimizar ni de maximizar. Se trata de poder ubicar perfectamente lo que está pasando para entender el problema y exigir la solución del mismo. La violencia existe, no es inventada, no es una exageración por parte de la ciudadanía, que, insisto, se ha guarecido en sus casas regularmente, ha cambiado totalmente su forma de operar, su forma de vivir, su forma de convivir, su forma, por supuesto, de pensar. Eso es inadmisible. Una sociedad de cualquier entidad no puede ser rehén de algo por el estilo. Eso es algo que es inaceptable y que le toca al Estado, por supuesto, solucionarlo, enfrentarlo y regresar la tranquilidad a esta ciudadanía, porque ningún ciudadano merece estar con un toque de queda autoimpuesto debido precisamente a situaciones que a ellos no les competen, ni ellos son los responsables. Rubén Rocha ha sido un mal gobernador en este sentido. No ha sabido enfrentar la situación, está totalmente rebasado. Es un personaje que incluso en sus declaraciones deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Cuando tú estás en una situación de este tamaño, en donde la gente es rehén de la violencia, en donde la gente ve cómo sus hijos no pueden ir a la escuela, cómo no puede salir a vender, cómo no puede salir a trabajar, que algunos lo siguen haciendo, otros más han ido recuperando bajo su propio riesgo el acudir a escuelas y demás. La Universidad de Sinaloa, que es un ente político fundamental, clave para entender mucho de lo que pasa en el Estado. De repente abre las puertas, de repente las cierra, dependiendo precisamente de los niveles de enfrentamientos que se vayan registrando en todos estos días. Cuando tú tienes un escenario así, no puedes pedirle a la gente que no tenga miedo. Es ese timing político que, lejos precisamente de ubicarte en una posición preponderante, te evidencia como alguien carente de sensibilidad. Y ahí ha fracasado rotundamente Rubén Rocha. Sobre los presuntos vínculos que se le aquejan con el crimen organizado, esto no ha podido ser comprobado. No hay una prueba fehaciente que te lleva a decir sí tiene que ver con el crimen organizado. Lo que sí hay una realidad es que se falseó información desde la Fiscalía de Sinaloa en el caso concreto de Melesio Cuen, quien era un enemigo político de Rubén Rocha, que incluso compitió contra Rubén Rocha y que le disputaba el poder político a Rubén Rocha. La Fiscalía de Sinaloa falseó esta información en dos ocasiones, incluso, dicho esto por la Fiscalía General de la República. Esa es la parte del gobernador. Y aquí viene la parte que es muy importante también entenderla. Estos grupos del crimen organizado son parte de una estructura que los arma, una estructura que los prepara, una estructura que los financia, una estructura que les ordena. Ni Ismael Zambada Siqueiros ni Iván Archibaldo Guzmán toman una determinación de enfrentarse de esta naturaleza, porque incluso para ellos saben perfectamente que las consecuencias van a ser irreductibles. El hecho de que en este momento se lleve a cabo una acción de este tamaño va a derivar en la captura o en la muerte de alguno de todos estos personajes, porque así lo exige la misma narrativa y la misma coyuntura que se va originando a raíz de lo que estamos observando, que es la transformación del cártel de Sinaloa. La organización de Sinaloa oficialmente surge hace muchísimos años con el famoso León de la Sierra. No tenía, obviamente, los blasones que se le dieron después, el reconocimiento mediático que apareció después, incluso, ¿no? El propio León de la Sierra fue desplazado del protagonismo en el tráfico de enervantes, por lo que después se conoció por las autoridades norteamericanas, que así lo bautizaron, como el Cártel de Guadalajara, fundado por sinaloenses. Tanto Miguel Ángel Félix Gallardo como Caro Quintero, como el propio Neto Fonseca, todos ellos que trabajaban de la mano del llamado León de la Sierra. Cuando cae el Cártel de Guadalajara, viene esta idea,
¿no? Esta ideota neoliberal en el marco del Telecam de distribuir el país por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entregarle una parcela a cada una de estas franquicias criminales que supuestamente estarían todos bajo el control de un Estado criminal. Lo que no esperaban es que ya hubiera distintos grupos de interés político y económico, así como militar en México, que se habían dado cuenta del tamaño del pastel desde la misma Dirección Federal de Seguridad y otros, y que empezaron a involucrarse con las bandas locales. El mejor ejemplo, el Cártel de Tijuana. Mucha gente cree que cuando tú hablas de los Hank y el Cártel de Tijuana, es parte de una novela o una serie de televisión. No. Basta entender que es mucho más poderoso un personaje como Jorge Hank Ron que cualquiera de los hermanos Arellano Félix en Tijuana. Jorge Hank, el mejor ejemplo es que Hank Ron, a pesar de todo lo que ha hecho, se le ha señalado y se le ha probado, jamás ha estado más de un tiempo hipócrita en la cárcel. Jamás. Es intocable. El hombre, bueno, ha ocupado cargos políticos, en pocas palabras, de gobernanza en el Estado. Y los Arellano, cuando quisieron agarrarlo, los agarraron a todos. Hay que dimensionar quién es más poderoso, quién es el intocable, quién es el impune, quiénes son los operarios. Entonces, Jorge Hank empezó a jugar con los Arellano en ese sentido. Los financió, los armó, igual que lo que padecía en el caso concreto del gobierno de Ernesto Rufo Appel, que también fue un gobierno que se involucró con ese cártel. ¿Por qué? Porque lo que buscaban, obviamente, era el pedazo del pastel. Y entonces el cártel de Tijuana se le hizo muy fácil, ya con respaldos como tal y estructurado como tal, retar al cártel de Juárez, particularmente, que era el cártel protegido en ese momento por el neoliberalismo. O no protegido, sino que era el que operaba el neoliberalismo y había asumido el papel de lo que era el cártel de Guadalajara. Del otro lado estaba el cártel del Golfo, un cártel que toda la vida ha estado inmiscuido en la política. Toda la vida ha funcionado como operador de la política, como lavador de la política. Siempre ha sido parte de la política y en este caso concreto del salinato. No olvide que Raúl Salinas Lozano, el padre de los Salinas, era compadre de Juan Nepomuceno, el creador de esta organización criminal que antes se titulaba de Matamoros. Cárteles les puso la DEA después, pero para irnos definiendo, como el cártel de Matamoros. Así de sencillo. Y el cártel de Matamoros financió mucha de la campaña de Salinas de Gortari. Y no porque venga en Netflix, sino que es la historia real, ajá, como tal. Ahí, ¿cuál fue el tema? Usted dígame a qué narco del Golfo tocó el salinato. Incluso, ¿cuál es el principal narco detenido por Ernesto Zedillo? Juan García Ábrego, quien en ese momento era la cabeza ya del cártel del Golfo y que era considerado peligrosísimo, cuando en realidad no era más que otro operario de los intereses políticos. Ahí Zedillo lo que hizo fue mandarle un mensaje a Salinas de que golpeaba directamente a su estructura criminal, una estructura criminal que protegida por el otro lado por la CIA de los Bush, expoliaba recursos naturales, particularmente el petróleo y toda la cuenca de Burgos. Ese fue el mensaje de Ernesto Zedillo, que en su sexenio respaldó al cártel de Juárez, como el gran emblema, digámoslo así, y era su operario particular. Mientras que el tema de Sinaloa era en un segundo término. Que si el Güero Palma, que si el Cochiloco, que si en ese momento el Azul trabajaba con el cártel de Juárez, el Mayo trabajaba más con el cártel de Juárez o el Independiente. El Chapo Guzmán andaba en Sinaloa, pero no era lo que es ahora. Ustedes recuerdan incluso cómo el Chapo Guzmán fue involucrado, como al ser un personaje desechable, en todo ese entramado del asesinato del cardenal Posadas Ocampo en Jalisco. El Chapo era un narco desechable, lo mismo que los Arellano. Quienes asesinaron realmente al cardenal fue el Estado. Todos los narcos que supuestamente fueron señalados, todos coinciden que ellos no estaban ni cerca. Y personas, testigos, de usted a los narcos, testigos de ese día, te lo han dicho y lo han dicho mil veces. No eran narcos, eran militares. Eran personas de un casquete corto, con una vestimenta muy particular, que dispararon de una manera muy clara al respecto. Ningún enfrentamiento cruzado. ¿Quiénes sabían que el Chapo o los Arellano iban a andar ahí? El propio Estado que los vigilaba y que los operaba. Los agarraron de chivos expiatorios.
Después el Chapo se va a Guatemala, lo detienen en Guatemala, se lo entregan a Carrillo Lea, y incluso el general de Guatemala que lo detuvo se los dio con el mensaje: ahí está su Chapo, qué tan peligroso puede ser si lo agarramos luego, luego. Ajá. Y los Arellano empezaron a perder ya ese protagonismo como tal. Pero sirvió para quitarse de encima por parte del Estado de Salinas a un personaje incómodo desde la iglesia, que era Posadas Ocampo, y que estaba vinculado con la teología de la liberación a través de Samuel Ruiz en Chiapas, y que iba a ser protagonista indirectamente de lo que después conoceríamos en Chiapas como el levantamiento zapatista. Dese cuenta cómo todo está entramado, porque así funciona, tristemente. Después viene toda esta etapa y llega el 2000, llega la alternancia, y de nuevo se les ocurre hablar del cártel de Sinaloa como la única empresa que debe existir, el único cártel, ya no repartir todo, un solo cártel para controlar a los demás. Y sueltan al Chapo Guzmán, empoderan al Mayo Zambada, empoderan al Azul mediáticamente, y volvemos a empezar. Y entonces el cártel de Sinaloa, que es el que ahora conocemos como tal, era con 4 cabezas, oficialmente, aunque siempre se hablaba de 2, o particularmente de una: el Chapo, el Mayo, el Nacho Coronel y el Esparragosa el Azul. Eran las 4 cabezas. Pasa el tiempo, asesinan a Nacho Coronel en un enfrentamiento, quedan 3 cabezas. Posteriormente se supone que muere el Esparragosa, que nadie lo ha visto, ni nadie supo si murió o no, solamente avisaron que se murió. Ajá. Quedaban 3 cabezas. El Guano, el hermano de Joaquín Guzmán, toma un control de una zona, los Chapitos la otra, el Mayo mantiene la suya. Siempre fueron cabecitas que respondían a la gran cabeza. Ahora, ¿de qué se trata? Que haya una sola cabeza en ese cártel. La pregunta aquí está en a quién está apoyando el gobierno de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia: ¿a la Malliza o a la Chapiza? Uno pensaría, y esto es especulación total, uno pensaría que por los antecedentes de la colaboración del Mayo Zambada con esas agencias, que fueron sus grandes creadoras, estas agencias estarían a favor de la Malliza y buscarían acabar sí o sí con la Chapiza, que mediáticamente les conviene más. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos los grandes enemigos en la actualidad de la sociedad norteamericana, de la juventud norteamericana, son los Guzmán Loera, a los que hay que exterminar, según sus propias declaraciones por parte de las agencias norteamericanas, cuando en realidad tanto la Malliza como la Chapiza no son más que instrumentos de estos grupos que utilizan perfectamente la violencia para acomodar sus intereses políticos económicos en el marco del mercado de la droga en una región que es determinante, incluso para surtir de droga a sus propios soldados para la guerra. Eso es lo que debemos de entender que es hoy el cártel de Sinaloa. No volverá a ser lo mismo. Como lo conocíamos, no. Ahora se busca solamente un líder, como sucede con el cártel de Jalisco, que solamente de manera pública, hay un encargado, no son líderes, encargado, que es el mencho que responde a las órdenes de políticos, empresarios y generales. Partiendo de ese hecho, ¿cómo juega este tema de los coches bomba? Supuestamente en crear una narrativa. Insisto, no se minimiza para nada la violencia. Pero un detalle que hay que fijarnos muy bien, como pasó en Aguascalientes, en Guanajuato, ahora en Sinaloa, no hay víctimas. Es decir, no fue un ataque con un coche bomba. Lo hicieron estallar para generar ¿qué? Algunos dirán terror. No, eso es un mensaje mediático. Como por ejemplo cuando aparecen, ¿no? Todos acá perfectamente uniformados con las armas, con toma de cámaras, videos bien hechos, o sea, ya increíble. Mucha gente dirá: Jesús, ya cualquiera lo puede hacer. No, no cualquiera. Y menos desde el tiempo que se está haciendo por el financiamiento que hay de calidad a calidad. Y eso te lo da la lana. Y sobre todo, más allá de eso, hay alguien detrás que piensa en eso, que dice: ¿cómo hago que haya un mayor impacto? ¿Cómo genero miedo? ¿Cómo genero terror? Bueno, de esta manera. Hay alguien que se dedica a crear todo eso y sabe muy bien que este tipo de actos generan miedo en una ciudadanía que ya de por sí está sumida en el mismo. Por eso es que muchas veces hablar de narcoterrorismo es desproporcionado, porque el narcoterrorismo como tal tiene otras implicaciones políticas y religiosas que no llegan solamente por poner un explosivo en un auto, si esto hubiera sido así. Al hablar de un coche bomba, los medios de comunicación elevan el nivel de discusión y legitiman el discurso norteamericano de invasión.
o de mayor intervención. ¿Y quién gana? Estados Unidos, que siempre quiere intervenir con el pretexto del mercado de las drogas. La violencia es real. Aquí el punto es la explicación oficial dominante. Si nos basamos en eso, nos topamos en un ardid político. La guerra contra las drogas es una fantasía redituable que permite a las autoridades ejercer la más cruel violencia en contra de una población, siempre legitimada, ¿no?, por una trama que se recicla constantemente. Eso fue realmente lo que hizo Calderón: brutalizar a una población, criminalizar a una población, estigmatizar a una población, con el pretexto de una guerra que nunca ha existido en realidad. Y que busca, o que si existe una guerra, no es contra los narcos, porque los narcos son parte de ese estado criminal, es en contra de la población, es en contra de las comunidades originarias, es en contra de aquellas agrupaciones activistas y demás que se oponen a muchos aspectos que expolian los recursos naturales, al final de cuentas. Dentro, ¿no? Dentro, por supuesto, de esa narrativa se dan estas narcoseries que elevan la figura de los criminales. Y de repente hay gente que cree que debe de involucrarse en ello. ¿Y cómo no van a quererlo? Si es gente, en la mayoría, que vive una vida precarizada o violenta, y les estás presentando una narrativa, les estás presentando un relato en estas series, que si se involucran en el crimen organizado, van a ser millonarios. Van a tener una mansión, van a tener mujeres guapas, un relato obviamente muy machista, ¿no? Una meta fatal, antiépica, porque finalmente van a morir asesinados. Aquí el tema es que la mayoría de las víctimas de la guerra contra el narco son jóvenes pobres, de entre 19 y 25 años de edad, que nacieron y murieron pobres, y que les hicieron creer con estas series que su vida podía cambiar al involucrarse con este tema. ¿Ustedes creen que fue generación espontánea? Esas series que surgieron para legitimar o volver inspiracional al mundo criminal. Por supuesto que no. Está perfectamente estructurado para seguir moviendo la rueda, para seguir estigmatizando al pobre, para seguir desechando al pobre, para seguir utilizando al pobre en beneficio de los grandes capitales, que son los ganadores del mercado de las drogas, política y financiera y financieramente. El traficante al que se le atribuye, por ejemplo, el mayor poder en los años 90 fue Amado Carrillo Fuentes, ¿está de acuerdo? Un traficante de Sinaloa que se instaló en Juárez, que supuestamente era la cabeza de esta organización. Pero aquí lo que vale la pena señalar, muy, muy interesante, y que incluso lo plantea Osvaldo Zavala en alguno de sus libros, si no mal recuerdo, es que cómo se sobredimensionó la figura de este hombre. Algo similar a lo del Mayo Zambada. Este señor fue un traficante que contrabandeó cocaína, ¿no?, en una serie de aviones que tenía a su disposición. Pero de ahí a pensar que era el dueño del monopolio de la cocaína, es muy difícil. De ahí a pensar que podía eludir a todas las autoridades de Estados Unidos en un avión, cuando en los 90 ya la seguridad aérea de Estados Unidos era muy particular en ese sentido, pues es bastante complejo, ¿no lo cree? ¿Por qué tenían tanta libertad los aviones de Amado Carrillo de entrar y salir de Estados Unidos con droga? Porque para ser el Señor de los Cielos, pues te habla de que tenía total control, ¿no? Si no es así, entonces exageraron ese título. Pero Estados Unidos creó ese título para tener un enemigo al cual combatir supuestamente, al que dejaba trabajar sin ningún problema porque requería la droga para controlar políticamente a su sociedad. Cuando de repente todo el mundo empieza a hablar de él y se vuelve público, se muere, lo asesinan, ¿no? O se dice que se murió en una operación de cirugía plástica y de repente matan a todos los involucrados en esa cirugía en donde le estaban alterando el rostro. Ve usted el nivel de novela, ¿no? Le estaban alterando el rostro para evadir la justicia. Otra vez se habla de un narco que se empoderó e intervino en política, cuando es al revés. La política creó a ese narcotraficante, a tal grado que Enrique Cervantes Aguirre, famoso general, titular de la defensa con Cedillo, era uno de sus principales protectores. Y con Cedillo, Ernesto Cedillo, era uno de sus principales protectores. Bueno, protectores, eran sus jefes como tales, ¿no? Entonces, de repente, comienza esta narrativa a decir, los traficantes son los que generan la violencia, ¿no? Los crímenes más importantes de la época responden directamente a un modelo
que tiene que ver con la disputa por el territorio, por parte de los grupos criminales. El discurso que se estaba construyendo se basaba en un fantasma inverificable de narcopolítica, que sirve para dar una justificación a la violencia que el país sufre. ¿Cómo se construye discursivamente una política securitaria de Estado? ¿Cómo funciona la ley, por ejemplo, al respecto? ¿Qué instituciones tienen que ver con eso? Hagamos un poco de historia. Desde los años 70, México empieza a pensar en una guerra contra el narco. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos lleva en ese camino. Lo que es cierto es que es una agenda de seguridad que no se reduce al tema del narco. En realidad es un tipo de, como dice Zavala, de significante vacío, o sea, un tipo de estructura que no tiene conceptos fijos y que sirve para pasar de un enemigo al otro, según tu propia necesidad. El narcoterrorismo es otro concepto que se ha intentado construir a partir de este discurso, hasta criminalizar otros fenómenos como por ejemplo el de la migración, que es lo que hace actualmente Donald Trump y J.D. Vance. Los migrantes son los enemigos, son los criminales, son los que nos traen problemas. Lo que dijo Christopher Landau, quien fue embajador de Trump en México, y que dijo, cuidado, si entra alguien por México y lleva a cabo un acto terrorista, cuidado, O sea, vinculando la migración, cuando la migración es un negocio también del crimen organizado en contra de la pobreza y que explota la pobreza. Entonces, el cuento del narco se vuelve perfecto en el discurso para criminalizar otros fenómenos, para justificar intervenciones políticas, porque el tema del narcoterrorismo tiene una intencionalidad política. Manejarlo en el discurso oficial tiene una intencionalidad política, de intervencionismo, y no para restaurar restaurar la paz en nuestro país. Estados Unidos no va a entrar a restaurar ninguna paz, no va a regresar ninguna calma. Estados Unidos viene por recursos naturales, como lo ha hecho siempre en cualquier parte del mundo, y para darle de comer a sus grupos radicales que quieren y exigen que se metan en nuestro país. Esta idea de asesinar a líderes de los cárteles de la droga, lo pueden hacer fácilmente, porque saben dónde están, porque saben quiénes son, porque trabajan para ellos, ni siquiera los tienen que ir a buscar, los llaman, los citan y van y pum, se acabó. Porque el jefe de jefes no son ellos. La DEA, por ejemplo, habla de cómo los supuestos cárteles se han diversificado porque no solo se dedican al tráfico de drogas, ¿no? Sino también al tráfico de aguacate, a la trata humana, al robo de combustible, a la extorsión, en fin, ¿no? Se convierten estas organizaciones en un tipo de comodín, ¿no? Que es múltiple. Es decir, tiene muchas funciones, justifican muchas cosas con ellos, muchos, particularmente el tema intervencionista. Por lo tanto, el punto es que no solamente hablar de narco justifica o explica la violencia, sino que siempre hay que entender qué genera esa violencia. Mucha gente dice hay que legalizar las drogas. ¿Se acabaría completamente la violencia con ello? Yo no lo creo y ¿sabe por qué? Porque la violencia le sirve a Estados Unidos en ese sentido. Y por lo mismo, no le conviene que se detenga. Legalizó el tema del alcohol porque se lo exigía la situación económica como tal, se lo exigía la política y la economía. No le importó la salud de nadie, no le importó que ya la violencia estaba ahí, la violencia se mantuvo en Estados Unidos, no disminuyó la violencia con la legalización del alcohol, ni mucho menos. Lo que hizo fue legitimar a bandas que generaban esa violencia para institucionalizar al crimen. Así de claro. Y aquí el punto cuál es, que estamos en una máquina de narraciones que está creando constantemente nuevos enemigos domésticos. Y ahora le interesa mucho profundizar el narcoterrorismo para justificar una invasión suave. La definición de terrorismo es muy laxa, muy, muy laxa. Cada código penal, cada país, cada organismo internacional tiene una propia definición al respecto, eh, señalando la más aceptable según su propio interés y según el tipo de violencia que se utiliza. Mucha gente dice, si te generas miedo, entonces ya tenemos que hablar de narcoterrorismo. No es así, porque para hablar de narcoterrorismo, para juntar esas dos, tiene que haber un componente político, un componente ideológico y un componente religioso. Y según la narrativa oficial, no lo hay cuando habla de estas acciones. Por eso les digo, cuidado cuando mencionamos la palabra narcoterrorismo. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo único que se busca con la misma
es justificar un intervencionismo en nuestro país, no es mejorar las condiciones de nadie. Y lo que también se tiene que exigir es paz, sí o sí, en Sinaloa o en Chiapas. No es fácil por estos intereses que le acabo de mencionar que están involucrados. No pasa por detener a Iván Archibaldo o a Jesús Alfredo o a Ismael Zambada Siqueiros. No pasa por detenerlos. Pasa por controlar a los que están detrás de ellos y hacerles ver que no va a ser así la forma en cómo tú vas a negociar.